Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el tema de gráficas de control para variables con el subtema gráfico XS. Los integrantes del equipo son Andrea Areli, Andrea Cruz, Ricardo Ríos, Carlos Alfredo, Iván García y su servidora Natalia Ordaz. Bueno, como contenido de la presentación, tenemos varios subtemas. Y pues vamos a hablar primero sobre lo que son las gráficas de control para variables. ¿Le cambias, por favor? Bueno, los gráficos de control para variables nos permiten estudiar la cantidad de características numéricas. Estos proporcionan más información que los gráficos de control por atributos, ya sea sobre el rendimiento del proceso, y permite que los procedimientos de control sean más eficaces y más eficientes. ¿Le cambias? ¿Le cambias? Ok, las características o las funciones que tienen las gráficas de control para variables, pues son las siguientes. Son herramientas estadísticas que muestran el comportamiento de cierta característica de calidad de un proceso con respecto al tiempo. El objetivo de estas gráficas es evaluar, controlar y mejorar los procesos, haciéndolos que sean más ágiles y más eficaces. Las gráficas de control se utilizan para evaluar el desempeño de un proceso por medio de estudios de capacidad, para mejorar el desempeño de un proceso al dar indicaciones sobre posibles causas que provoquen variación, y ayuda a la prevención de problemas. También se utilizan para mantener el desempeño de un proceso al indicar el tiempo de ajustes del mismo. Ahora les voy a hablar de cómo se interpretan las gráficas. ¿Le cambias, por favor? Ok. Las gráficas se interpretan, bueno, se puede ver que están marcadas tres líneas. Una es la línea de límite de control superior, otra es la línea central y la otra es la línea de el límite de control inferior. Una señal que se detecta a, a causa de una variación especial o una señal de cambio especial en el proceso se manifiesta cuando el punto cae fuera de los límites de control o cuando los puntos graficados siguen un comportamiento no aleatorio, por ejemplo, una tendencia a aumentar en el movimiento cíclico, entre otros. Y bueno, a continuación, ¿qué es un gráfico XS? Bueno, como su nombre lo indica, pues es una representación gráfica de medias y desviaciones estándar. Esta se conforma a partir de una población grande de datos que requieren un proceso. Estos se van a hacer de acuerdo al tamaño de esta población dentro de unas softwares o hojas de cálculo, que en este caso se puede utilizar Excel, y que nos va a servir para estar ubicando los puntos que nosotros vamos a querer observar. Siguiente. Y algunas características de estos gráficos. Bueno, primeramente, estos gráficos contienen puntos de medias y desviaciones estándar que se han definido por una variable específica de algún tipo, ya sea de algún problema o de alguna característica propia del proceso que estemos evaluando. Este tipo de población debe de estar dividido en subgrupos que deben de ser igual o mayor a 2, y que en estos puntos van a ser representados en gráficas de medias, que es el promedio de las muestras de un subgrupo, o en su defecto en desviaciones, que es las desviaciones estándar de cada subgrupo. Es decir, estos puntos van a ser las desviaciones
y las medias promedios de cada subgrupo, y de acuerdo a esto se van a ver reflejadas en los límites superiores o inferiores o de nuestro control. Bueno, a continuación veremos la elaboración de un gráfico XS. El procedimiento para realizar las cartas de control S es similar al de las cartas de R. La diferencia consiste en que el tamaño de la muestra puede variar y es mucho más sensible para detectar cambios en la media o en la variabilidad del proceso. La gráfica monitorea el promedio del proceso para vigilar tendencias y las gráficas monitorean la variación en forma de desviación estándar. El proceso consta de 5 pasos, el cual el primer paso 1 es colección de datos, paso 2 calcular el promedio de desviación estándar y para cada subgrupo. En el paso 3 calcularemos la desviación estándar, promedio y promedio de promedios. En el paso 4 calcularemos límites de control y en el 5 trazaremos la gráfica de control. Para el paso 1, que es la colección de datos, en este paso se siguen las mismas consideraciones en la construcción de los gráficos, solo que aquí el tamaño de la muestra es recomendable que sea mayor a 9. Y en el paso 2 calcularemos el promedio de la desviación estándar, sí, para cada subgrupo. Continuando con lo de mi compañero, para el paso 3 seguiría calcular la desviación estándar promedio y el promedio de promedios, como muestra en la fórmula, donde X es el promedio de promedios, X1 promedio de subgrupo 1, K es el número de subgrupos, S es la desviación estándar promedio y SI es la desviación estándar del subgrupo 1. El paso 4 sería calcular la desviación estándar promedio y el promedio de promedios con las siguientes fórmulas. La que sigue, por favor. Y finalmente sería el paso 5, que es trazar la gráfica de control. De acuerdo a lo mencionado anterior, existen 3 partes de la gráfica. Primero la gráfica XS, que en el eje de las X se representa el número de subgrupos, en el eje de las Y se representan los valores de las medias o desviaciones estándar según corresponda a la gráfica que estemos trazando. También las medias, que consiste entre líneas de guía, límite de control inferior, línea central y límite de control superior, donde la línea central es el promedio de promedios y los 2 límites de control son fijados más o menos a 3 desviaciones estándar. También cada subgrupo se identifica en la gráfica como un punto, un círculo o una cruz según se establezca. Y finalmente la desviación estándar, que consiste en 3 líneas de guía, que es el límite de control inferior, la línea central y el límite de control superior, que es el promedio de los rangos, y los 2 límites de control son fijados más o menos a 3 desviaciones estándar. Bueno, y a continuación vamos con los ejemplos. ¿Le puedes adelantar, por favor? Hola, sí, bueno. Bueno, perdón. El ejemplo número 1 del gráfico XS dice: se requiere determinar si el proceso está bajo control en un turno de producción de sobres de polvo saborizante, con 5 muestras por hora con una cantidad de 4 ítems por muestra. La característica a medir es el peso en la presentación de 12 gramos. Se muestran los resultados del turno matutino del día 14/04/21. Entonces, bueno, en base a los datos que se nos proporcionan en el ejemplo, tenemos 5 muestras que serían del turno matutino, 5 ítems, y aquí el peso de los ítems en esas muestras. Entonces, a continuación, calculamos lo que es la media, que es el promedio de todos los ítems, prácticamente, los pesos que se tomaron, y calculamos también el promedio de la media, que en este caso es la suma de todas. Entonces daría el resultado es 11.93. Después de eso
pasamos a calcular la desviación estándar, que se calcula también a partir de todos los ítems, que en este caso, por ejemplo, en la primera muestra tenemos 12, 11.8, 11.75, 12.02 y nos da el resultado de 0.14. Entonces también, para continuar, sacamos lo que es el promedio de la desviación estándar, el cual el resultado es 0.08. Continuando con los pasos, calculamos lo que son los límites de control para X, tanto el límite central el límite superior, el límite central y el límite inferior. En este caso, tomamos que para el límite superior se calcula el promedio de la media más, bueno, aquí tenemos que tomar como ejemplo una tabla que se muestra aquí a continuación. En nuestro ejemplo vimos que tenemos 4 ítems, por lo tanto, en la fórmula que aparece aquí nos dice que es A3, entonces en la tabla que aparece aquí del lado derecho buscamos el valor, en este caso que sería de A3 para 4 ítems. Entonces nos da un valor de 1.63. Entonces sería para el límite superior, se calcula el promedio de la media más 1.63, que es el valor que aparece en la tabla, multiplicado por, multiplicado por la desviación estándar promedio. Para el límite central, en este caso no cambia, el valor es el mismo que el de la media de la media de promedio. Y para el límite inferior también se calcula de la siguiente manera, que tomaríamos el valor de 11.93 del promedio de la media, pero en este caso restamos el 1.63 y multiplicado por 0.08, que es el promedio de la desviación estándar. A continuación calculamos el límite de control para la desviación estándar. El límite superior se calcula es el valor en la tabla. Bueno, la fórmula nos dice que es B4 por la media de la desviación estándar promedio. Entonces buscamos el valor de B4, que en este caso es 2.27, multiplicado por el promedio de la desviación estándar, que es 0.08, y nos da este valor de 0.19, que es el límite superior. Para el límite central, ese valor nunca cambia, entonces se toma el mismo valor de 0.08, que es el promedio. Y de acuerdo con la tabla también, para el límite inferior, el valor de B3, en este caso, vendría siendo 0. Y bueno, a partir de esto, graficamos. ¿Puedes adelantarle a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, a partir de estos resultados graficamos y todos los puntos nos aparece aquí en la gráfica que la prueba es negativa, dado que ninguno de los resultados está fuera de los límites, por lo que el proceso se encuentra controlado respecto a la media. Esto para el gráfico en X, y también calculamos el gráfico en S con los valores de S, obviamente, y también nos da los puntos que están dentro del área de control. Entonces el proceso está controlado y respecto a la variación. Y bueno, sería todo con este ejemplo. Oh my God, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no puede ser.
Mm. Chavo se salió. Dale, no pasa nada, son problemas técnicos. Se entiende. Ok, continuando con el ejemplo número 2 para el gráfico de control XS, pues mostramos la siguiente tabla en la cual pues, tenemos datos de 5 subgrupos del tamaño de 3 muestras. De acuerdo a estos datos proporcionados, pues procederemos a calcular lo que es la media y la desviación estándar para cada subgrupo. Posteriormente, vamos a sacar lo que es el promedio tanto de la media como de la desviación. En este caso, para este ejemplo, pues la X doble barra, pues tenemos que es 462.3 aproximadamente, y de la desviación del promedio, pues en este caso vendría siendo lo que es 2.23. Calculamos lo que son los límites de control tanto para la media X y la desviación estándar S. Como ya lo había mencionado anteriormente a mi compañero, pues para calcular estos límites necesitamos saber el valor de las constantes, en el cual pues eso va dependiendo del número de muestras. En este caso pues tenemos 3, en el cual pues el valor de A3 vendría siendo lo que es 1.95, el valor de B3 sería 0 y el valor de B4 sería 2.56. Entonces, para los límites de control para X vendría siendo del superior 466.64, del límite central pues vendría siendo el mismo que se había calculado, y el del límite inferior sería de 457.89. Y para ver los límites de control para la desviación, pues vendría siendo que para el límite superior vendría siendo 5.75, del límite central sería el valor anterior calculado de la media, en el caso de la desviación estándar, y del límite inferior pues sería 0. Posteriormente graficamos. Aquí les muestro lo que es la gráfica X para esta población. Como pueden observar, pues sabemos que el subgrupo número 2 fue el que tendió a tener un poco más de... Bueno, se podría considerar que está un poco más variado con respecto al límite central. Y con respecto al gráfico S, pues podemos observar que pues tiende a estar dentro del control, o sea, no hay ningún dato que pueda salir del límite superior como del inferior, pero pues están no tan desviado con respecto al límite central. Bueno, estas son las referencias que utilizamos para basarnos tanto en información como ejemplos. Y pues sería todo de nuestra parte.